¿Podría un simple platillo de comida guardar el recuerdo de toda una vida? Para los niños del orfanato Corazón de Niño, en San Miguel de Allende, la comida de Luisa Espinosa no era solo alimento, era la única certeza en un mundo que ya se los había quitado todo. A sus 50 años, Luisa era mucho más que la cocinera de la institución. Era el calor del hogar en días fríos, la mano que acariciaba un rostro lleno de lágrimas, el refugio seguro después de una pesadilla. En su modesta cocina, donde el aroma del cilantro y la cebolla danzaba en el aire, ella obraba milagros diarios, con ingredientes sencillos, donados por la gente caritativa de la ciudad. Sus manos expertas transformaban lo poco en un banquete, y cada bocado era un recordatorio de que a alguien en el mundo le importaban. Ella conocía el alma de cada niño. Sabía que el pequeño Mateo solo comía los frijoles si estaban machacados, que la joven Ana adoraba un toque extra de canela en su arroz con leche. El sabor de la infancia, para aquellos niños, no era el de dulces costosos, sino el de la sopa de verduras de Luisa, un platillo que tenía el poder de curar más que el hambre. Curaba la soledad. Pero, como la vida suele enseñarnos, la calma puede preceder a la más violenta de las tormentas. Y si a ustedes les conmueven las historias que muestran la fortaleza del espíritu humano frente a la injusticia, aprovechen ahora para suscribirse al canal y dejar su me gusta, porque el viaje de Luisa apenas ha comenzado. Ese delicado equilibrio de afecto y cuidado se rompió una mañana de martes, con la llegada de una mujer cuya presencia parecía helar el aire. Carmen Villalobos, la nueva directora, caminó por la cocina con sus zapatos de tacón, produciendo un sonido agudo e impaciente en el piso de baldosas. Sus ojos fríos como el acero escanearon el lugar no como un hogar, sino como una hoja de cálculo. Ella no veía el amor, veía el despilfarro. Sin rodeos, con una voz cortante que no admitía réplica, anunció la modernización. Luisa, sus servicios ya no son necesarios, dijo, y sus palabras sonaron como una sentencia. Implementaremos un servicio de catering, más eficiente, más barato. Para Carmen era solo un despido, pero para Luisa fue como si le hubieran arrancado el corazón. El dolor en su pecho no era por el trabajo perdido, sino por los niños que serían forzados a tragar una comida sin alma, industrializada. En ese instante fue despedida no solo de un trabajo, sino de su propia familia, de su propósito en la vida. Poco sabía Carmen que, aunque la humillaron, el destino le daría la razón de una forma que sacudiría a toda la ciudad. El camino de regreso a casa fue un borrón de lágrimas silenciosas para Luisa. Cada paso que la alejaba del Corazón de Niño se sentía como un ancla, tirando de su alma hacia atrás. Dejó atrás más que una cocina. Dejó risas, secretos, pequeños abrazos pegajosos y el sonido de su nombre siendo llamado con una confianza y un cariño que eran el verdadero motor de sus días. Al entrar en su pequeña y humilde casa, el silencio la golpeó con la fuerza de un portazo. Siempre había amado ese modesto rincón de paz, pero ahora, sin el eco de las voces infantiles en su memoria reciente, las paredes parecían encogerse, asfixiándola con una soledad que no había sentido en años. Se sentó a la mesa de su propia cocina, un lugar que de repente se sentía ajeno, y miró sus manos. Esas manos que habían amasado, picado y sazonado con tanto amor, ahora yacían, quietas y vacías, sobre la madera gastada. Un sentimiento de inutilidad, frío y paralizante, comenzó a trepar por su espalda. ¿Qué haría ahora? A su edad, ¿quién le daría una oportunidad? Los días siguientes confirmaron sus peores temores. Con su pequeño bolso en mano y una esperanza cada vez más frágil, recorrió los restaurantes y fondas de San Miguel de Allende. En todas partes, la respuesta era la misma, a veces dicha con lástima, otras con una fría indiferencia.
Buscamos a alguien más. El joven necesita estudios formales. La cocina moderna requiere otras técnicas. Cada negativa era una pequeña muerte. Un clavo más en el ataúd de su autoestima, haciéndola sentir invisible, como si todo el amor y el talento que tenía para dar ya no tuvieran valor en el mundo. Mientras tanto, dentro de los muros del orfanato, una rebelión silenciosa y triste estaba teniendo lugar. La hora de la comida, antes el momento más esperado y alegre del día, se había transformado en un ritual sombrío y desolador. El servicio de catering, tan elogiado por Carmen por su eficiencia, entregaba bandejas de plástico con porciones idénticas de una pasta pálida y una masa grisácea que pretendía ser carne. La comida no tenía olor, no tenía color, no tenía alma. Los niños, acostumbrados al abrazo de los sabores de Luisa, miraban sus platos con una mezcla de confusión y asco. El pequeño Mateo, que antes devoraba sus frijoles, ahora empujaba la bandeja con el ceño fruncido, sus ojitos buscando desesperadamente en la puerta de la cocina la figura familiar que nunca llegaba. Ana, por su parte, tomó su tenedor y lo dejó caer con un ruido metálico que resonó en el tenso silencio del comedor, cruzando los brazos en un gesto de desafío mudo. Se negaban a comer no por capricho, sino por lealtad. Era su forma de decir: extrañamos a Luisa, extrañamos el hogar. Carmen Villalobos observaba la escena desde su oficina a través de una ventana, interpretando la tristeza de los niños no como una pérdida emocional, sino como una simple indisciplina. Para ella, sus estómagos vacíos no eran un signo de corazones rotos, sino una estadística más que debía gestionar con mano firme, aumentando sin saberlo el abismo de crueldad que la separaba de aquellos pequeños a los que había prometido cuidar. Las semanas se convirtieron en un mes de puertas cerradas y monedas contadas. Los pocos ahorros de Luisa se desvanecían como sal en el agua, y con ellos su espíritu. Las noches eran las peores. Pasaba las horas en vela, con la mirada fija en el techo, mientras el fantasma del hambre y la incertidumbre bailaba en las sombras de su habitación. La pregunta «¿qué voy a hacer?», se repetía en su mente hasta volverse un zumbido sordo y doloroso. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las coloridas calles de la ciudad, con el corazón encogido y el estómago vacío, el aroma de tortillas recién hechas y carne asada la detuvo en seco. Provenía de una pequeña plaza donde varios vendedores ofrecían sus delicias en puestos improvisados. Observó a una mujer, de edad similar a la suya, sirviendo con una sonrisa a un grupo de trabajadores. En ese instante, algo hizo clic dentro de Luisa. No fue una revelación divina, sino un instinto de supervivencia. La voz de su alma, recordándole lo único que nadie le podía quitar: su don. El miedo seguía ahí, paralizante, pero por primera vez en semanas, una pequeña llama de determinación parpadeaba en su interior. Regresó a casa y con manos temblorosas usó el último dinero que le quedaba para comprar ingredientes. Mientras cocinaba, llenando su hogar con el aroma de su famoso guisado de carne con chile, no solo preparaba comida, estaba cocinando un plan, una última y desesperada apuesta por su vida. Esta sería la lección de vida de una vendedora de comida callejera. A veces, cuando lo has perdido todo, te das cuenta de que todavía tienes lo más importante. Al día siguiente, antes de que el sol se levantara por completo, Luisa encontró un pequeño espacio en una esquina de la plaza, con una mesa plegable, una olla grande que mantenía el calor y un puñado de recipientes desechables. Montó su humilde negocio. El mundo de los vendedores ambulantes era un ecosistema propio, con reglas no escritas y miradas que medían a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y recelo. Fue entonces cuando conoció a doña Elodia.
La dueña de la tienda de abarrotes de la esquina, una mujer robusta de sonrisa fácil y ojos sabios. Al ver la angustia mal disimulada de Luisa al pagarle los ingredientes, Elodia simplemente le hizo un gesto con la mano. «Llévatelos, hija. Ya me pagarás cuando puedas. Confío en las manos que trabajan». Ese pequeño acto de fe fue un bálsamo para el alma herida de Luisa. Mientras tanto, ajeno a esa lucha por la supervivencia, Javier Ríos llegaba a San Miguel de Allende en un auto de lujo. Se hospedó en el hotel más exclusivo para asistir como juez a un prestigioso festival gastronómico. Sentado en 1902, su suite, rodeado de una opulencia que lo hacía sentir más vacío que nunca, leía el programa del evento. Nombres de platillos pretenciosos, técnicas moleculares, espumas exóticas. Todo le sonaba hueco, artificial. Un profundo hastío lo invadía. Era el crítico más temido y respetado de México, un millonario que podía comer en cualquier restaurante del mundo, pero que en el fondo solo anhelaba encontrar un sabor que le recordara que todavía tenía un corazón, el sabor que un millonario nunca olvidó. Los primeros días en la plaza fueron un cruel bautismo de realidad. El optimismo frágil de Luisa chocó de frente con la indiferencia de los transeúntes. Su pequeño puesto era una isla silenciosa en medio de un mar de ruido y movimiento. A su lado, un hombre de bigote espeso gritaba las virtudes de sus tacos con una voz que retumbaba en toda la plaza. Más allá, una señora anunciaba sus tamales con un pregón cantarín que atraía a los clientes como abejas a la miel. Luisa, con su naturaleza reservada y su voz suave, se sentía incapaz de competir. Simplemente se paraba detrás de su mesa, con una sonrisa tímida, esperando que el aroma de su guisado hablara por ella. Pero la gente pasaba de largo, dirigiéndose a los puestos ya conocidos, a los sabores que eran una apuesta segura. El sol del mediodía castigaba sin piedad, y al final de la jornada, la mayor parte de la comida seguía en la olla. Regresar a casa con el peso de la comida no vendida y apenas unas monedas en el bolsillo era una tortura. Cada noche al pagarle a doña Elodia lo poco que había ganado, sentía una punzada de vergüenza, aunque la anciana siempre la despedía con una palabra de aliento. La duda comenzó a envenenar sus pensamientos. ¿Y si su comida no era tan buena como creía? ¿Y si su sazón solo era especial para sus niños? La soledad del fracaso era una carga pesada, y por las noches, abrazada a su almohada, Luisa lloraba en silencio, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar antes de que su última esperanza se apagara por completo. Mientras Luisa luchaba contra la desesperanza en el orfanato Corazón de Niño, la tiranía de Carmen Villalobos echaba raíces más profundas. Harta de la silenciosa protesta de los niños, que apenas probaban la comida insípida del catering, decidió cortar el problema de raíz. Durante el desayuno reunió a todos en el comedor y con una frialdad que helaba la sangre, emitió un decreto. «La antigua cocinera no va a volver», anunció, su voz resonando en paredes. Cualquier mención de su nombre o preguntas sobre ella quedan estrictamente prohibidas. Debemos mirar hacia el futuro, no aferrarnos a un pasado que ya no existe. La amenaza quedó flotando en el aire, y los niños entendieron perfectamente el mensaje. El nombre de Luisa se convirtió en un secreto, una palabra prohibida que solo se atrevían a susurrar en la oscuridad de sus dormitorios. En ese mismo instante, a kilómetros de allí, en el lujoso salón del festival gastronómico, Javier Ríos apartaba con desdén un plato que contenía una esfera deconstruida de nitrógeno líquido con esencia de lavanda. Se sentía asqueado. Esto no era comida, era un experimento de laboratorio, una presunción intelectual que no alimentaba nada, y mucho menos el alma. La frustración que había estado acumulando en su interior finalmente se desbordó.
No podía soportar un minuto más de esa farsa. Se levantó bruscamente de la mesa, ignorando las miradas sorprendidas de los demás jueces, y salió del edificio. Necesitaba aire, necesitaba escapar de ese mundo falso. Caminó sin rumbo, dejándose llevar por las calles empedradas de San Miguel, sin saber que sus pies lo estaban guiando, paso a paso, hacia el aroma humilde y auténtico que su corazón llevaba tanto tiempo buscando. Era increíble pensar cómo un plato de comida puede cambiarlo todo, y él estaba a punto de descubrirlo. Javier caminaba con las manos en los bolsillos, la mirada perdida en las piedras del suelo, ajeno a la vibrante vida de San Miguel de Allende que bullía a su alrededor. Estaba sumergido en sus pensamientos, en el laberinto de su propia insatisfacción, cuando un aroma lo detuvo en seco. No fue un olor fuerte ni sofisticado, era un efluvio humilde, una mezcla familiar de chiles guisados, comino y algo más. Algo que no podía nombrar, pero que su alma reconoció al instante. Era un susurro del pasado, una llave invisible que giraba en la cerradura de una puerta que él creía sellada para siempre. Dejó de pensar y simplemente se dejó guiar por aquel rastro invisible, como si un hilo de plata tirara de él. El aroma lo condujo a la plaza, un mosaico de colores y sonidos. Pasó junto a los puestos de tacos y elotes, casi sin verlos, porque su instinto lo llevaba a la esquina más tranquila, la más discreta. Allí, detrás de una modesta mesa, vio a una mujer de ojos cansados pero amables, sirviendo de una gran olla de barro. No había nada en ella que llamara la atención, y sin embargo, el epicentro de aquel recuerdo olfativo era su humilde puesto. Se acercó sin ninguna expectativa, sintiéndose simplemente un hombre con un hambre extraña y profunda. «Buenas tardes», dijo con una voz más suave de lo habitual. «¿Qué es lo que sirve?» Luisa levantó la vista, sorprendida por el hombre elegante que se había detenido frente a ella, y respondió con una simple sonrisa. «Es carne con chile, señor. Un guisado casero». Javier asintió. «Deme un plato, por favor». El momento en que Javier tomó el primer bocado fue como si el universo contuviera la respiración. El plástico del tenedor tembló ligeramente en su mano mientras llevaba la comida a su boca. Y entonces ocurrió. El sabor. No era solo una combinación de ingredientes. Era tiempo embotellado, era un abrazo perdido, era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. El cinismo, la arrogancia, la soledad que formaban la armadura de Javier Ríos se hicieron añicos en un instante. En su mente, la imagen de su suite de lujo se disolvió y fue reemplazada por un destello fugaz, unas manos pequeñas y regordetas sosteniendo un tazón de barro, el vapor subiendo hacia el rostro de un niño pequeño y la sonrisa borrosa de una mujer que lo miraba con infinita ternura. Era el sabor de la seguridad, el sabor del único hogar que había conocido. Sintió un nudo en la garganta tan intenso que le impidió respirar, y sus ojos, esos ojos críticos que podían destruir la carrera de un chef con una sola mirada, se llenaron de lágrimas. No lloraba de tristeza, sino de un asombro doloroso y abrumador, el asombro de encontrar un tesoro que había creído perdido en el naufragio de su propia vida. Levantó la vista hacia Luisa, quien lo miraba con preocupación, y por primera vez, en 30 años, el temido crítico gastronómico se sintió como un niño huérfano que acababa de encontrar el camino a casa. Esta es la historia de la cocinera que conmovió a un millonario, y ese bocado fue el comienzo de todo. Luisa observó, desconcertada, cómo aquel hombre elegante luchaba por contener una emoción que parecía desbordarlo. Su instinto maternal, siempre a flor de piel, se activó de inmediato. No vio a un millonario, ni a un cliente, vio un alma herida. Con la naturalidad de quien ha consolado cientos de tristezas infantiles, se acercó con un vaso de agua fresca de Jamaica. «¿Se encuentra bien, señor? A veces el sol de mediodía pega fuerte».
dijo en voz baja, ofreciéndole una excusa discreta para sus lágrimas. Javier tomó el vaso, sus manos aún temblorosas, y bebió un sorbo, el frescor del agua ayudándolo a anclarse en la realidad. Se sentía avergonzado, expuesto de una forma que no había experimentado en décadas. Sacó de su cartera un billete de alta denominación, mucho más de lo que costaba el platillo, y lo dejó sobre la mesa. Estaba delicioso. Hacía mucho tiempo que no probaba algo así, logró decir, con la voz todavía ronca. Sin atreverse a mirarla de nuevo a los ojos, se dio la vuelta y se marchó en toda prisa, dejando a Luisa con el billete en la mano y un torbellino de preguntas en la mente. Sin embargo, al día siguiente, para su sorpresa, el hombre regresó, y al siguiente, y al otro. Se convirtió en un ritual. Llegaba a la misma hora, pedía el mismo platillo y se sentaba en un pequeño banco cercano, comiendo en un silencio casi reverencial. Ya no lloraba, pero en su mirada había una intensidad, una búsqueda, como si en cada bocado intentara descifrar un enigma sagrado. El poder de una receta de la infancia lo había capturado y no lo iba a soltar. Poco a poco, el silencio entre ellos comenzó a llenarse de palabras. Las conversaciones eran sencillas, sin pretensiones. Él le preguntaba por su día, por el secreto de sus frijoles, por el origen de sus recetas. Ella, sintiéndose cada vez más cómoda con ese cliente misterioso y de mirada triste, le hablaba de su amor por la cocina, de cómo cada ingrediente tiene su propia música si sabes escucharla. No hablaban de sus vidas, ni de sus pasados, pero en esos breves intercambios diarios, ambos encontraron algo que les faltaba. Luisa encontró la validación de su don, la dignidad de ser vista y apreciada. Javier, por su parte, encontró una paz que ningún restaurante de 3 estrellas Michelin le había podido ofrecer. Aquella humilde cocinera, sin saberlo, le estaba alimentando el alma. Una noche, de vuelta en la opresiva soledad de su suite de hotel, Javier abrió su computadora portátil. Por primera vez en años, no sentía el peso de su reputación, sino el impulso de una inspiración pura. No escribió una crítica, escribió una confesión. Describió cómo había encontrado la experiencia gastronómica más auténtica de su vida en una esquina olvidada, en un plato de plástico. No usó términos técnicos, sino que habló del sabor del cuidado, de la memoria en el paladar, de un guisado que sabía a hogar. Tituló la publicación en su famoso blog, "Me recordaron que la comida tiene alma". Era, en esencia, un drama sobre el talento y las segundas oportunidades. Al presionar publicar, no tenía idea de la tormenta que acababa de desatar. Mientras Luisa dormía, ajena a todo, su historia, contada por un anónimo admirador, comenzaba a extenderse por internet como un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, cuando Luisa llegó a la plaza empujando su carrito, se encontró con una escena que la dejó paralizada. Su esquina, habitualmente tranquila y solitaria, era un hervidero de gente, una multitud heterogénea, jóvenes con sus teléfonos en alto, señoras curiosas, hombres de traje y hasta un par de periodistas con cámaras. Se arremolinaba en el lugar donde ella solía instalarse. Al principio pensó que había ocurrido un accidente, pero entonces escuchó fragmentos de conversaciones y su nombre, o al menos el apodo que le había dado el artículo, la dama del guisado milagroso, flotaba en el aire. La gente leía en voz alta párrafos de la reseña de Javier, y sus palabras tan poéticas y sentidas sonaban extrañas y abrumadoras en medio de aquel caos. Antes de que pudiera siquiera colocar su olla sobre la mesa, ya tenía una fila de más de 20 personas. El pánico se apoderó de ella. Acostumbrada a la interacción íntima y personal, ahora se enfrentaba a una demanda impersonal y voraz. Vendió toda la comida en menos de una hora, un éxito financiero que se sintió como una invasión.
El dinero se acumulaba en su caja, pero su paz había sido aniquilada. Respondió a las preguntas con monosílabos, su sonrisa se convirtió en una mueca de ansiedad, sintiéndose un fraude bajo el peso de unas expectativas que nunca pidió. Su pequeño acto de supervivencia se había convertido en un fenómeno público, y ella, una mujer que solo buscaba la tranquilidad del anonimato, era ahora el centro de un espectáculo que no entendía y que la aterrorizaba profundamente. Justo cuando el último cliente se iba y Luisa, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, intentaba procesar lo que acababa de suceder, dos hombres con uniformes del ayuntamiento se acercaron a su puesto. Su andar era metódico, sus rostros inexpresivos, y llevaban en sus manos carpetas que parecían pesar tanto como la ley misma. No la saludaron con la calidez de un cliente, sino con la fría distancia de la burocracia. «¿Luisa Espinosa?», preguntó uno de ellos, sin siquiera mirarla a los ojos, como si leyera un formulario en su mente. Luisa asintió, un nudo de hielo formándose en su estómago. El hombre procedió a informarle, con un tono monótono y oficial, que habían recibido múltiples quejas sobre su puesto de comida. Quejas sobre la falta de permisos sanitarios, sobre la venta ambulante no regulada, sobre la ocupación indebida del espacio público. La palabra quejas sonó absurda en medio del eco de los elogios que acababa de recibir. El momento era demasiado conveniente, la acusación demasiado precisa. Era evidente que no era una coincidencia, sino un ataque directo, una represalia de un enemigo invisible. El segundo hombre le entregó un papel doblado. Era una notificación oficial, cese inmediato de actividades. Su puesto, la frágil barca que la mantenía a flote, debía ser desmantelado de inmediato, bajo amenaza de multa y confiscación. Allí se quedó Luisa, sola en medio de la plaza, con la caja llena de dinero y el alma vacía, sosteniendo la prueba de que su sueño, en el preciso instante en que parecía hacerse realidad, había sido asesinado. El recuerdo de la humillaron, y el destino le daría la razón, se sentía ahora como la más cruel de las ironías. Luisa regresó a su casa sintiendo el peso de la derrota en cada hueso de su cuerpo. Dejó la caja con el dinero sobre la mesa. Las ganancias de esa mañana caótica ahora parecían una burla, el precio de su humillación. Se derrumbó en una silla y el llanto que había contenido durante todo el día finalmente brotó, un torrente de impotencia y rabia. Lloró por la injusticia, por la crueldad de un mundo que le daba un vislumbre de esperanza solo para arrebatárselo con más saña. Se sentía exactamente como el día en que Carmen la despidió, pequeña, invisible y desechable, pero mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, algo diferente comenzó a surgir desde las profundidades de su ser. Ya no era solo dolor, era coraje. El recuerdo de la fila de gente esperando su comida, los rostros de aprecio sincero, las palabras del artículo que la llamaban un milagro y, sobre todo, la mirada conmovida de aquel hombre elegante. Todo eso había tejido dentro de ella un manto de autoestima que se negaba a ser desgarrado. Se levantó y se miró en el pequeño espejo colgado en la pared. Vio su rostro surcado por los años y el sufrimiento, pero también vio una fuerza que no sabía que poseía. Ya no era solo una cocinera despedida que intentaba sobrevivir. Era la mujer cuyo sazón podía hacer llorar a un millonario. Y ese don, se dijo a sí misma, valía la pena defender. La pasividad que la había definido se evaporó, y en su lugar nació una guerrera. No se iba a esconder, no les iba a dar el gusto. Iba a luchar. A la mañana siguiente, Javier llegó a la plaza con una anticipación casi infantil. El único momento de su día que se sentía real. Pero al llegar a la esquina de Luisa, su sonrisa se desvaneció. El lugar estaba desoladoramente vacío. No había mesa, ni olla, ni el aroma que lo había estado guiando durante días.
Solo quedaban algunas manchas de aceite en el suelo como el fantasma de un festín. Mientras tanto, Luisa estaba en el otro extremo de la plaza, con una carpeta en la mano y una determinación de acero en la mirada. En lugar de esconderse en la vergüenza, se acercó al puesto del vendedor de tacos, el mismo que la había ignorado los primeros días. «Buenos días», dijo con una voz firme que lo sorprendió. «Ayer me clausuraron el puesto, mañana podrían ser ustedes». Les habló a él y a la señora de los tamales no como una competidora, sino como una igual, una compañera de lucha. Les propuso unirse, crear una cooperativa, buscar asesoría legal para conseguir los permisos y protegerse de los abusos. Mientras Luisa plantaba la semilla de una pequeña revolución, Javier, desesperado, le preguntó a doña Elodia qué había pasado. La anciana, con el rostro endurecido por la rabia, le contó todo. La fama repentina, la llegada de los inspectores justo después, la cruel notificación. Javier escuchaba, y cada palabra era una puñalada en su conciencia. Su intento anónimo de celebrar a Luisa la había arrojado a los lobos. El crítico gastronómico, el hombre que jugaba con el destino de los restaurantes con su pluma, había arruinado la vida de la única persona que le había dado algo verdadero. Una culpa helada se transformó en una furia glacial. Esto no era un problema burocrático. Esto era una injusticia personal. Y él, Javier Ríos, iba a usar todo su poder para corregirla. La suite del hotel de Javier, antes un símbolo de su soledad y hastío, se transformó en un cuartel general. El crítico gastronómico cínico y melancólico desapareció, y en su lugar emergió el hombre de negocios implacable que había construido un imperio. El teléfono se convirtió en su arma. Su primera llamada fue a su abogado en la Ciudad de México, un hombre conocido por su habilidad para navegar las turbias aguas de la burocracia. «Quiero que investigues una clausura en San Miguel de Allende. Necesito saber quién presentó las quejas, cuándo y a través de qué canal. No acepto un no por respuesta. Usa todos los recursos necesarios», ordenó con una voz fría y metálica. Su siguiente llamada fue a un contacto dentro del gobierno estatal, un favor que se había guardado durante años. No pidió, exigió transparencia. Mientras sus contactos comenzaban a mover los hilos en los pasillos del poder, Javier se sentó frente a su computadora y comenzó su propia investigación. Recordó una frase que Luisa le había dicho casualmente. «Aprendí a cocinar para muchos niños». Una búsqueda rápida lo llevó al único orfanato de la zona con una cocina propia. Corazón de Niño. La página web mostraba el rostro sonriente y calculador de su nueva directora, Carmen Villalobos. No tenía pruebas, solo una intuición, una certeza visceral que le revolvía las entrañas. La misma institución que lo había abandonado a su suerte de niño, ahora estaba, de alguna manera, conectada con la destrucción de la única persona que le había devuelto una parte de su alma. La coincidencia era demasiado cruel, y Javier no creía en las coincidencias. Mientras Javier movía el cielo y la tierra, Luisa movía los corazones de su comunidad. Su propuesta de unión fue recibida inicialmente con el escepticismo de quienes están acostumbrados a luchar solos, pero su honestidad era tan palpable como el sazón de su comida. Les habló con una sencillez y una dignidad que desarmaron cualquier resistencia. No prometió victorias fáciles, sino una lucha justa. Solos somos invisibles. Nos pueden aplastar uno por uno, les dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. Pero juntos tenemos una voz. Juntos pueden vernos. Inspirados por su coraje y dándose cuenta de que la injusticia que había sufrido Luisa podía ser el destino de cualquiera de ellos, los vendedores aceptaron. Formaron una cooperativa improvisada y en un acto de confianza unánime la nombraron su representante.
Por otro lado, en su impecable oficina, Carmen Villalobos leía con desprecio el famoso artículo en su tableta. Aunque el texto era anónimo, la descripción de una comida que sabía a hogar y a infancia la perturbaba. La sospecha de que la célebre cocinera callejera era la misma mujer insignificante que había despedido le provocaba una ira sorda. Para ella era una afrenta personal. Tomó su teléfono e hizo una llamada a un contacto en el ayuntamiento. Solo quería confirmar que el pequeño problema de sanidad en la plaza fue resuelto, dijo con dulzura venenosa. La confirmación que recibió al otro lado de la línea la hizo sonreír. Había cortado las alas de Luisa, o eso creía ella. Las líneas de batalla estaban trazadas y una tormenta se cernía sobre San Miguel. Si sienten la injusticia y no pueden esperar a ver qué sucede, asegúrense de estar suscritos y de haberle dado me gusta a este video, porque la confrontación que se avecina será inolvidable. La confirmación de sus abogados llegó al teléfono de Javier como una sentencia. Las quejas habían sido presentadas anónimamente a través de un tercero, pero el rastro digital, aunque débil, apuntaba a una computadora utilizada por la administración del orfanato Corazón de Niño. La furia de Javier se solidificó, convirtiéndose en un plan de acción. Pero mientras él preparaba su ofensiva, Carmen Villalobos, sintiéndose acorralada por la creciente fama de la cocinera que había despedido, decidió lanzar su propio ataque preventivo. Encontró a Luisa en la plaza, no en su puesto, sino de pie, rodeada por los otros vendedores, explicándoles con una nueva y tranquila confianza los pasos a seguir para registrar su cooperativa. Carmen bajó de un auto sedán negro, sus tacones resonando sobre el empedrado como martillazos. Se acercó al grupo, su presencia cortando el aire como una navaja. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó con una sonrisa gélida. Una reunión de emprendedores. El sarcasmo era palpable. Se dirigió directamente a Luisa, ignorando a los demás como si fueran parte del mobiliario urbano. Así que esta eres tú, la famosa dama del guisado. Pensé que te había dejado claro que tu tiempo de jugar a la cocinera había terminado, pero veo que ahora quieres jugar a la líder. Déjame decirte algo, para que lo entiendas bien. Siempre serás una simple cocinera de la calle, y si continúas con esta farsa, me aseguraré de que no solo no vuelvas a vender un plato de comida en tu vida, sino que jamás, escúchame bien, jamás volverás a acercarte a los niños. Haré que te vean como la amenaza que eres. El veneno de las palabras de Carmen se infiltró en el alma de Luisa, buscando y encontrando su punto más vulnerable. La amenaza no fue contra ella, sino contra lo que más amaba en el mundo. El fuego que se había encendido en su interior se apagó de golpe, ahogado por una ola de miedo helado. Miró los rostros de los otros vendedores, que la observaban con una mezcla de rabia y compasión, y se sintió una impostora. ¿Qué derecho tenía ella a liderarlos? ¿Qué derecho tenía a poner en riesgo el bienestar de los niños por su propio orgullo? Carmen, viendo la luz de lucha desvanecerse en los ojos de Luisa, sonrió con suficiencia, dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí una devastación emocional. Esa noche, Luisa no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad de su cocina, la misma cocina donde había renacido su esperanza, que ahora se sentía como una tumba. La elección era imposible. Si seguía luchando, Carmen cumpliría su amenaza. Si se rendía, no solo se traicionaría a sí misma, sino que abandonaría a las personas que habían confiado en ella. El peso de esa responsabilidad la aplastó. Por primera vez sintió que todo estaba verdaderamente perdido. La victoria de Carmen parecía absoluta, y la oscuridad que la rodeaba era total, sin una sola estrella de esperanza a la vista. Con la confirmación de la culpabilidad de Carmen en sus manos, Javier se transformó. Ya no había rastro del hombre atormentado.
Ahora era un depredador paciente y calculador. Marcó el número de la oficina del orfanato, y cuando Carmen respondió, la voz de Javier era pura miel. Se presentó como el juez principal del festival gastronómico y la colmó de elogios por su innovadora gestión en el corazón de niño. Le habló de su deseo de que el festival apoyara a una causa local y le ofreció que el orfanato fuera el beneficiario principal de la cena de gala de clausura. Carmen, cegada por la vanidad y la oportunidad de codearse con la élite de la ciudad, aceptó de inmediato. Entonces Javier lanzó el anzuelo. Para hacer la noche aún más especial, dijo con su tono más seductor, sería un honor que el nuevo y moderno servicio de catering del orfanato proveyera el plato principal. Sería la vitrina perfecta para mostrar su eficiencia. La propuesta era un golpe maestro a su ego. Carmen, imaginando los aplausos y el reconocimiento, aceptó sin dudar. Horas más tarde, tras conseguir la dirección de Luisa a través de doña Elodia, Javier se presentó en su puerta. La encontró sentada en la penumbra, una sombra de la mujer resiliente que había conocido. Con una delicadeza que ni él mismo sabía que poseía, le pidió que lo escuchara. Le habló de un plan, una apuesta arriesgada en la noche más importante de la ciudad. Le pidió que cocinara una última vez, en secreto. «Usted tiene un don, Luisa», le dijo, su voz cargada de una emoción sincera. «Y ese don es un arma más poderosa que todo su dinero y sus mentiras. Le pido que la use». La propuesta de Javier fue como un trueno en la silenciosa tormenta de Luisa. Su primer impulso fue negarse, un rotundo no, nacido del pánico. El rostro de Carmen, sus palabras venenosas, la amenaza contra los niños, todo volvió a ella con una claridad aterradora. Sacudió la cabeza, las lágrimas asomando de nuevo. «No puedo», susurró. «Usted no entiende. Usará a los niños en mi contra. No puedo arriesgarlos». Javier no la presionó. Simplemente se sentó frente a ella y por primera vez dejó caer su propia máscara. «Entiendo más de lo que cree», dijo en voz baja. «Yo crecí en ese orfanato. Sé lo que es sentirse invisible y también sé que la única luz en la oscuridad de mis recuerdos es el sabor de la comida de una mujer buena que nos cuidaba. Su comida, Luisa». La revelación la golpeó con la fuerza de una ola. Este hombre elegante, este millonario, era uno de sus niños. La conexión, hasta entonces anónima y misteriosa, finalmente tenía un rostro. Javier continuó. «Esto ya no se trata de su puesto o de mi recuerdo. Se trata de esos niños que ahora mismo están comiendo la misma tristeza que usted y yo probamos hace tantos años. Luchar no es un acto de orgullo, es un acto de amor. Su comida no es solo comida, es la verdad. Y esa noche, en esa gala, podemos hacer que todo el mundo la pruebe». Luisa lo miró, y a través de sus lágrimas vio al niño perdido dentro del hombre poderoso. Y en ese instante, el miedo no desapareció, pero el amor se volvió más grande. Asintió lentamente, una decisión silenciosa que selló el destino de Carmen y el comienzo de su propia liberación. Los días previos a la gala transcurrieron en Minoncinto, un febril secreto. Javier, moviendo sus hilos, consiguió la cocina de un restaurante de lujo que estaba cerrado por remodelación. Era un espacio de acero inoxidable, impecable y equipado con la última tecnología, un universo de diferencia de la modesta cocina de Luisa. Sin embargo, en cuanto Luisa entró en ese lugar y sintió el frío metal de las encimeras, lo transformó en su santuario. Javier se convirtió en su asistente personal. Fue con ella al mercado al amanecer, cargando las cestas, mientras ella seleccionaba cada chile, cada tomate, cada manojo de cilantro, con la sabiduría de quien conoce el alma de los ingredientes. Había una hermosa inversión de roles en su dinámica. El hombre poderoso servía con humildad a la mujer que la sociedad había desechado. En esos momentos hablaron.
Él le contó fragmentos de su vida después del orfanato, y ella le contó historias de otros niños que él había conocido. No se estaban curando las heridas del pasado, pero al menos las estaban reconociendo juntos. Mientras ellos preparaban el platillo que decidiría todo, Carmen Villalobos, por su parte, dedicó apenas 10 minutos a una llamada con la empresa de catering, dándoles instrucciones vagas sobre la puntualidad y la presentación elegante, completamente ajena a que su arrogancia era el ingrediente principal en la receta de su propia caída. La noche de la gala, el salón principal del hotel más exclusivo de San Miguel de Allende era un mar de seda, joyas y susurros elegantes. La élite de la ciudad, empresarios políticos y figuras de la sociedad, se había reunido para celebrar la filantropía y, de paso, ser vista. En el centro de este universo de apariencias, Carmen Villalobos brillaba como una estrella oscura. Con un vestido de diseñador y una sonrisa perfectamente ensayada, recibía felicitaciones y donaciones generosas para su orfanato, cada elogio inflando un poco más su ego. Se sentía invencible, la personificación del éxito y la gestión moderna. Ocultos en una cocina de servicio cerca del salón, Luisa y Javier observaban todo a través de una pequeña abertura. A Luisa le temblaban las manos. Aquel mundo de lujo y poder le parecía intimidante, ajeno. Javier, sintiendo su miedo, le puso una mano firme en el hombro. «No les tenga miedo», le susurró. «Esta noche usted tiene todo el poder». Siguiendo las precisas instrucciones de Javier, un equipo de meseros de confianza comenzó a servir el plato principal. Las bandejas de plata llevaban los humildes tazones de barro con la carne con chile. El aroma, tan diferente de los perfumes caros del salón, comenzó a esparcirse, un mensajero honesto y cálido en un ambiente de calculada frialdad. Carmen vio el plato servido frente a ella y frunció el ceño con desdén, pensando en la simpleza de la elección, pero demasiado ocupada en su triunfo para darle importancia. El escenario estaba listo. La verdad estaba servida. Después de los aplausos por el generoso donativo, Carmen Villalobos subió al escenario, pavoneándose en la luz de los reflectores. Agradeció a los benefactores con un discurso pulcro y corporativo, hablando de optimización de recursos y paradigmas de eficiencia. El público aplaudió cortésmente. Entonces, el maestro de ceremonias presentó al orador principal de la noche, el hombre al que todos esperaban escuchar, Javier Ríos. Javier subió al podio. Sus ojos encontraron los de Carmen en la primera fila, y una calma gélida se apoderó de él. Dejó a un lado las notas que había preparado. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando con una autoridad silenciosa. «Esta noche no voy a hablarles de gastronomía. Voy a contarles la historia de un niño huérfano, un niño que se sentía invisible y cuyo único consuelo en el mundo era el sabor de la sopa que le preparaba una cocinera de buen corazón». El salón quedó en silencio. Javier continuó, su voz teñida de una emoción que nadie le había escuchado jamás. «Ese sabor, el sabor del cuidado, lo busqué por todo el mundo, en los restaurantes más caros y exclusivos, y nunca lo encontré, hasta hace unas semanas». Hizo una pausa, mirando directamente a los comensales. «El platillo que todos ustedes acaban de probar no fue hecho por el moderno servicio de catering de la directora, fue hecho por la mujer de mi historia». El murmullo se extendió por la sala, y ahora, al verla aquí, bajo estas luces, finalmente la reconozco. «Me gustaría que la conocieran. Su nombre es Luisa Espinosa», dijo Javier, y su voz se quebró. Señaló hacia la entrada del salón, donde Luisa apareció temerosa pero erguida. «Y ella fue la única madre que yo conocí». La revelación cayó sobre el salón con el impacto de una bomba. El escándalo fue instantáneo y absoluto. Los flashes de las cámaras explotaron,
ya no sobre Carmen, sino sobre la increíble escena en el escenario. El crítico millonario, con lágrimas en los ojos, al lado de una humilde mujer que lo miraba con una mezcla de shock y un amor maternal que trascendía el tiempo. La narrativa de Carmen como la salvadora del orfanato se desmoronó en segundos, reemplazada por una historia mucho más poderosa, la del niño olvidado que regresa para honrar a quien lo cuidó. Los miembros del consejo directivo del orfanato, sentados en la mesa principal, se miraban con rostros pálidos de furia y vergüenza. La hipocresía de Carmen, su crueldad al despedir a la mujer, que era una leyenda viviente para uno de los hombres más influyentes de México, quedó expuesta de la manera más pública y humillante posible. En medio del caos, dos miembros de seguridad subieron discretamente al escenario y escoltaron a una Carmen catatónica y balbuceante fuera de la vista del público. Su carrera, su reputación y su mundo de apariencias se habían disuelto para siempre. La justicia no había llegado a través de un tribunal, sino servida en un tazón de barro, demostrando que la verdad, a veces, tiene el sabor inconfundible del hogar. Un par de meses después, el orfanato Corazón de Niño era un lugar irreconocible. La fría eficiencia de Carmen había sido reemplazada por una calidez vibrante. La cocina, antes un espacio olvidado, era ahora el centro de la institución, completamente remodelada y ampliada, gracias a una fundación creada por Javier en honor a Luisa. Y al frente de todo, no solo como cocinera, sino como la nueva directora del programa de bienestar y nutrición, estaba Luisa Espinosa. Ya no respondía a nadie. Ahora, ella tomaba las decisiones, asegurándose de que cada niño recibiera no solo una alimentación balanceada, sino también una dosis diaria de amor en cada plato. Su palabra era ley, y su ley era la bondad. La cooperativa de vendedores de la plaza, con la asesoría legal financiada por la fundación, había conseguido sus permisos y un espacio designado y digno para trabajar, convirtiendo la lucha de Luisa en una victoria para toda su comunidad. Ya nadie era invisible. Tenían un lugar, tenían derechos y, sobre todo, tenían el respeto que siempre habían merecido. Luisa había recuperado no solo su trabajo, sino que había encontrado un propósito aún mayor, transformando su dolor en una fuente de cambio para todos. La escena final no tiene lugar en una gala lujosa ni en una oficina importante. Tiene lugar en la nueva y reluciente cocina del orfanato, una tarde cualquiera. El sol entra por las ventanas, iluminando a un grupo de niños que, con sus pequeños delantales, ríen mientras ayudan a amasar pan. A su lado, supervisando el caos, con una sonrisa serena, está Luisa, y junto a ella, con las mangas de su camisa arremangadas y un poco de harina en la nariz, está Javier. Ya no es el crítico solitario, es solo Javier, el hijo pródigo que ha vuelto a casa. Se ríen juntos mientras le enseñan al pequeño Mateo a hacer la forma correcta de un bolillo. En ese momento no hay millonarios ni cocineras, solo una familia, unida no por la sangre, sino por el cuidado. La historia de Luisa y Javier nos recuerda que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en su significado. Y que a veces, como un plato de comida puede cambiarlo todo, no es una metáfora, sino la más pura y deliciosa de las verdades. Si esta historia ha tocado tu corazón y crees en el poder de las segundas oportunidades, ayúdanos a que llegue a más personas dejando tu me gusta y compartiendo este video, porque todos merecemos encontrar el sabor de nuestro hogar.